Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un rato. Yo estoy aquí, como siempre, emocionadísimo /diagonal. Hoy, tenemos un vídeo que me hace muchísima ilusión, porque vamos a hablar de algo que para mí es muy personal, muy especial, y que sé que para muchos de ustedes también significa algo. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de Ander Zell. Pero no se preocupen, no va a ser un simple vídeo sobre su carrera, ni sobre sus proyectos actuales. Aunque sí tocaremos algunos aspectos importantes, la idea principal es que compartamos porque Ande, para mí, siempre va a ser más que una actriz, más que una figura pública. Vamos a explorar esa conexión que siento, y estoy seguro /diagonal de que muchos de ustedes también, con esta mujer que ha sabido, de alguna manera, tocar nuestros corazones. Vamos a ver por qué para mí Ander Zell siempre será una amiga especial. Y antes de que entremos en materia, no puedo evitar hacer el recordatorio más importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, porque como siempre se vienen cosas muy interesantes. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, vámonos con el vídeo. Empecemos por el principio, ¿les parece? ¿Cómo y por qué Ander Zell llegó a ser importante para mí? Bueno, la verdad es que todo comenzó con Aşk Laftan Anlamaz, conocida en español como Amor a Seguir. Ya saben, esa serie turca que nos enamoró a todos. Fue un flechazo instantáneo. La historia, por supuesto, era encantadora, con esa mezcla perfecta de comedia, romance y drama que tanto nos gusta. Pero honestamente lo que me conquistó desde el primer momento fue Ande. Su presencia, su carisma, su manera de interpretar a Hayat era algo hipnótico. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi en pantalla. Era como si algo hiciera clic. Su sonrisa, sus gestos, la forma en que expresaba emociones tan complejas. Todo era tan genuino, tan natural, que me atrapó por completo. Y no solo eso, sino que su interpretación me hizo sentir, me hizo reír, me hizo llorar, me hizo conectar con ella de una manera que no había experimentado antes con ningún otro personaje. Y esa conexión, creo, es clave para entender por qué Ande es especial para mí. No es solo que admire su talento como actriz, que por supuesto, lo hago. Es que siento que de alguna manera, me permite ver a una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus sueños. Y eso, en un mundo tan artificial como el de la farándula, es algo que se agradece muchísimo. En un mundo saturado de imágenes retocadas y personalidades fabricadas, la autenticidad de Ande es un verdadero tesoro. Se percibe en sus ojos, en la manera en que se expresa, en la forma en que se muestra ante el mundo. Y esa transparencia es algo que, en mi opinión, la distingue de muchas otras figuras públicas. A medida que fui investigando sobre ella, viendo entrevistas, documentales, leyendo sobre su vida, descubrí que, además de ser una gran actriz, es una persona admirable. Su lucha por causas sociales, su compromiso con el medio ambiente, su humildad. Todo eso reforzó mi admiración por ella. Me di cuenta de que no solo era una cara bonita en la televisión, sino una persona con valores, con principios, con un corazón enorme. Y aquí es donde entra el concepto de amiga. No, obviamente no la conozco personalmente. Pero a través de su trabajo, de sus declaraciones, de sus acciones, he sentido una cercanía, una conexión, que me hace sentir como si la conociera de verdad. Es como si estuviera en mi círculo de amistades, alguien con quien podría sentarme a charlar, a reír, a compartir mis preocupaciones y mis alegrías. Y esa sensación de cercanía, de familiaridad, es lo que hace que Ande sea tan especial para mí. Es como si a través de la pantalla nos invitara a su mundo, a su vida, y nos permitiera ser parte de ella. Y esa invitación, esa apertura, es algo que valoro enormemente. Es como si nos dijera: soy una persona como tú, con mis altibajos, mis alegrías y mis tristezas. Y estoy feliz de compartirlo contigo. Ahora, quiero que hablemos un poco de su trayectoria, porque creo que es importante reconocer el arduo trabajo que ha realizado para llegar a donde está hoy. Ande comenzó su carrera en el mundo del modelaje, participando en concursos de belleza y ganando reconocimiento por su belleza y elegancia. Pero su verdadera pasión siempre fue la actuación. Y es que desde sus primeros pasos en el modelaje, se veía en ella una chispa, una energía, que la destinaba a algo más.
Y esa chispa, ese brillo, se trasladó de lleno a la actuación. Y no se equivocó. Su debut en la televisión turca fue con un papel secundario en C concedilla LGN Dersane Universitede. Luego vinieron otros roles, pero fue con Aşk Laftan Anlamaz donde realmente explotó ese talento. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y Hande se convirtió en una estrella. Y es que en Amor a Seguir, Hande no solo demostró su talento actoral, sino que también mostró su capacidad para conectar con el público. Su interpretación de Hayat fue tan convincente, tan llena de vida, que la audiencia no pudo evitar enamorarse de ella. Pero el éxito no llegó por casualidad. Hande es una actriz muy talentosa y se esfuerza mucho en cada uno de sus papeles. Estudia a fondo a sus personajes, se prepara meticulosamente y se entrega por completo a la interpretación. Y eso se nota en cada escena. Se sumerge en la piel de sus personajes, los vive, los siente y nos los transmite de una manera que es imposible no empatizar con ellos. Después de Aşk Laftan Anlamaz, Hande siguió cosechando éxitos. Participó en series como Siyainzi Azize y por supuesto Senkalkapm, que la catapultó a la fama mundial. Esta serie junto a Kerem Bürsin fue un fenómeno, un terremoto, un boom. La química entre ellos era innegable y la historia, aunque con algunos altibajos, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Senkalkapm fue mucho más que una serie de televisión, fue un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo. Y Hande con su interpretación, fue el corazón de ese fenómeno. En Senkalkapm, Hande interpretó a Eda Yildiz, una joven soñadora, luchadora y con un gran corazón. Y una vez más, Hande demostró su versatilidad como actriz. Nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo enamorarnos de Eda y de su historia de amor. Y esta serie también fortaleció aún más la admiración que siento por ella. Eda Yildiz, con su fuerza, su determinación y su bondad, se convirtió en un modelo a seguir para muchas mujeres. Y Hande con su interpretación, le dio vida a ese personaje, haciéndolo aún más real y cercano. Y no solo eso, el éxito de Senkalkapm le abrió las puertas a nuevos proyectos y a una mayor exposición internacional. Empezó a ser requerida en eventos, portadas de revistas y campañas publicitarias. Hande se convirtió en un icono de la moda, una referente de estilo, y una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Y es que además de su talento actoral, Hande posee una belleza natural y una elegancia innata que la convierten en un icono de estilo. Su manera de vestir, su forma de peinarse, su maquillaje, todo es impecable y siempre a la moda. Pero lo que más me gusta de todo esto es que a pesar de la fama y del éxito, Hande sigue siendo la misma persona que conocimos al principio. Sigue siendo humilde, sencilla, cercana a sus fans, y comprometida con causas sociales importantes. Y es que en un mundo donde la fama puede cambiar a las personas, Hande ha sabido mantenerse fiel a sí misma. Ha sabido mantener los pies en la tierra y no perder la humildad, a pesar de todo el éxito que ha cosechado. Recientemente Hande ha estado trabajando en nuevos proyectos, como la serie Bambaşka Biri, donde ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. También ha participado en películas y ha seguido trabajando en campañas publicitarias. Y lo más importante, ha seguido creciendo como persona y como profesional. Y es que Hande nunca se conforma. Siempre está buscando nuevos retos, nuevos proyectos, nuevas formas de crecer y de mejorar. Y esa ambición, ese afán de superación, es algo que admiro mucho de ella. ¿Y por qué todo esto la convierte en mi amiga? Porque la sigo con atención, celebro sus éxitos, me preocupo por ella, disfruto viéndola en pantalla, me siento orgulloso /diagonal de sus logros, y me inspira con su ejemplo. Es como tener una amiga a la que admiras, a la que quieres, y a la que sigues con cariño a lo largo de su vida. Es una amiga que aunque no la conozcas en persona, te llena de alegría y te hace sentir bien. Y es que la conexión que siento con Hande va más allá de la admiración por su trabajo. Es una conexión emocional, una empatía, que me hace sentir como si la conociera de verdad. Además, Hande tiene una habilidad especial para conectar con su público. No solo a través de sus personajes, sino también a través de sus redes sociales. Comparte momentos de su vida cotidiana, interactúa con sus fans, y siempre tiene palabras de agradecimiento y de cariño para quienes la siguen. Y esa cercanía, esa autenticidad, es algo que valoro mucho. Y es que precisamente la capacidad de Hande para conectar con su público es uno de los aspectos que la hacen tan especial.
Ella no solo es una gran actriz, sino también una persona que se preocupa por sus seguidores, que valora el apoyo que recibe y que se esfuerza por devolver ese cariño de alguna manera. Y esta actitud, esta conexión, es algo que la distingue de muchas otras celebridades. Y esto, créanme, es algo que no se ve todos los días en el mundo del espectáculo. Es muy fácil que la fama cambie a las personas, que las aleje de su público, que las haga inaccesibles. Pero Ande ha sabido mantenerse fiel a sí misma, a sus valores y a sus fans. Y eso, para mí, es algo que merece mucho reconocimiento. Es como si nos dijera, gracias por estar ahí, por apoyarme, por creer en mí. Y yo, a cambio, voy a seguir siendo la misma persona que conociste. Así que, en resumen, para mí Ande Ercel es una amiga especial por muchas razones: su talento como actriz, su carisma, su belleza, su humildad, su compromiso con causas sociales, su conexión con el público y su capacidad para inspirar y motivar. Es una persona que con su trabajo y su ejemplo ha sabido tocar mi corazón y el de millones de personas en todo el mundo. Y es que Ande no solo nos entretiene con su trabajo, sino que también nos inspira con su ejemplo. Nos demuestra que es posible ser exitoso, ser famoso y al mismo tiempo ser una buena persona. En un mundo lleno de superficialidad y de apariencias, Ande es un soplo de aire fresco, una persona real, auténtica, que nos demuestra que es posible ser una estrella y al mismo tiempo ser una buena persona. Y eso, mis amigos, es algo que se valora muchísimo. Y es que Ande nos recuerda que la belleza está en el interior, en los valores, en la bondad. Y que el éxito no es solo cuestión de fama, sino de dejar una huella positiva en el mundo. Y ahora, ya para ir terminando, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de cómo Ande Ercel llegó a mi vida, de su trayectoria profesional, de sus éxitos, de su compromiso con causas sociales, y de por qué la considero una amiga especial. Hemos explorado esa conexión que siento con ella, y hemos intentado entender por qué esta actriz, con su trabajo y su ejemplo, ha logrado tocar tantos corazones. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero darles las gracias a todos ustedes por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayan conectado con mi punto de vista. Recuerden que este es un canal abierto a la conversación, así que no duden en dejar sus comentarios abajo contando qué es lo que más admiran de Ande Ercel, o qué otras cosas quisieran que discutiéramos en futuros vídeos. ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que más admiran de su personalidad? ¿Y cómo sienten ustedes esa conexión especial con ella? Me encantaría leer sus comentarios y compartir sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. No se pierdan los próximos vídeos, porque como siempre se vienen muchas sorpresas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.